Bueno, un saludo a todos nuestros amigos, compañeros y hermanos de vida que residen en Cuba y al pueblo de Cuba en general. En el día de hoy he sido invitado para que hable sobre Carlos Muñiz Varela y las implicaciones de su asesinato en Puerto Rico allá para abril de 1979, hace unos 43 años atrás. Para hablar de este caso, de este asesinato, es importante analizar el contexto en que este asesinato se da y también enfatizar que esto forma parte de toda una lucha del pueblo puertorriqueño por su independencia y por sus reivindicaciones sociales a lo largo de todos estos años. Cuando triunfa la Revolución Cubana en Puerto Rico apenas habían aproximadamente unos 500 cubanos residentes, algunos de alguna envergadura como la familia Ferrer o la familia Bacardí, y cubanos que habían emigrado durante la década del 50, incluyendo algunos periodistas y personas vinculadas a la televisión puertorriqueña, pero era una cantidad pequeña de cubanos residentes en el país. Luego del triunfo de la Revolución y a partir de 1960, ya que en el 59 hubo una especie de coqueteo entre el gobierno puertorriqueño, para aquel entonces dirigido por Luis Muñoz Marín, y las autoridades cubanas, pero luego ya a partir del 60, con una definición más clara por parte del gobierno norteamericano hacia Cuba y la necesidad de derrocar a la revolución, pues la línea política del gobierno se va a alinear con el gobierno norteamericano. Inclusive el gobierno de Puerto Rico expulsa en noviembre del 60, 3 meses antes de que Estados Unidos rompiera relaciones con Cuba, se autoatribuye el expulsar a la que era cónsul cubana en Puerto Rico para aquel entonces, sin encomendarse a nadie para todos los efectos. Ahí va a empezar a llegar una gran cantidad de cubanos, muchos de ellos, o predominantemente muchos de ellos, que provienen de las filas de la Revolución Cubana, que participaron en la parte de la insurrección y en los primeros años y en los primeros meses del triunfo revolucionario, y que por razones de su anticomunismo y de su visión de mundo, pues se fueron de Cuba y prefirieron a Puerto Rico por ser un país muy parecido a Cuba, por unos vínculos históricos también muy parecidos, y el apoyo que le daba el gobierno de Puerto Rico en cuanto inclusive a oportunidades de trabajo, ya que muchos de ellos se ubicaron en posiciones del propio gobierno puertorriqueño. Añadido a eso, bueno, pues toda la influencia que trajeron desde el punto de vista pedagógico, de la educación, de la construcción, de la venta de seguros, en fin, de toda una serie de características o de habilidades que tenían y que trajeron a Puerto Rico en esos primeros años. Cuando asesinan a Carlos en el año 79, de unos 500 cubanos que vivían en este país en el 59, ya habían casi unos 30.000 residiendo en Puerto Rico. Eso ya le da a uno una idea de la magnitud de la presencia de ellos, no solamente en términos de cantidades, sino también en términos de ubicación, de poder, no solamente económico, sino también político en el país. Los primeros 5 años de esa década, Puerto Rico se utilizó fundamentalmente como base de agresión a Cuba. Aquí se fundaron y se crearon se inscribieron en el Departamento de Estado como organizaciones sin fines de lucro las principales organizaciones violentas contra Cuba, contra la revolución, como es el caso de Alfa 66, como es el caso del Jure, como es el caso de Comando L, como es el caso del RECE, organizaciones que fueron muy importantes y muy destacadas en la lucha contra la revolución en esos primeros años o en toda esa década de 1960, todas apoyadas y permitidas su funcionamiento por el gobierno de Puerto Rico. Incluso llegaron a tener campamentos militares en fincas en diferentes municipios de la isla.
Derrotada la contrarrevolución dentro de Cuba, ya para el año de 1965, cuando digo derrotada me refiero a derrotada desde el punto de vista armado, la contrarrevolución por regla general se ve impedida de tener una presencia dentro de Cuba y entonces empiezan a desarrollar lo que se llamó la guerra por los caminos del mundo, que consistía en atacar todo objetivo o todo símbolo de personas, instituciones, gobiernos que apoyaran o simpatizaran con el proceso revolucionario cubano. Eso entonces va a provocar un cambio de actitud interno en Puerto Rico que va a conllevar ya entonces la participación en actividades terroristas y violentas dentro del territorio puertorriqueño. Ahí ellos intentan, por ejemplo, hundir 2 barcos mercantes que tocaron puertos puertorriqueños en el año 65 y en el año 68 para tratar de hundirlos porque llevaban mercancías y medicinas a Cuba. Y ya en el año 69 le declaran la guerra abiertamente al movimiento independentista puertorriqueño cuando le colocan una bomba al carro del que era en ese momento el secretario general del Movimiento Pro Independencia, MPI, acción que se llevó a cabo por elementos vinculados a una cosa que se llamó el Poder Cubano, dirigido para aquel entonces por Orlando Bosch, el mismo que fuera responsable años más tarde, en el 76, de la voladura del avión de Cubana de Aviación. Hay que señalar también que eso también se da porque el movimiento independentista puertorriqueño siempre, históricamente, ha tenido unas alianzas y una simpatía con todos los movimientos revolucionarios cubanos, no solamente después del triunfo de la revolución, sino antes del triunfo de la revolución. Y lo mismo por la parte cubana hacia Puerto Rico, empezando por Martí y la fundación del Partido Revolucionario Cubano, pero también con toda una serie de líderes revolucionarios que existieron en Cuba antes del triunfo de la revolución y que asumieron posiciones de apoyo y de simpatía a la revolución. Por lo tanto, había una especie de choque de trenes ya a finales de los 60 entre ese sector de exiliados cubanos que decidía entonces golpear por la vía violenta y además por la vía ideológica, porque ellos controlaban los medios de comunicación, controlaban gran parte de la educación, o sea, tenían una presencia diaria y de contacto diario con puertorriqueños normales y corrientes, por lo tanto, toda su visión de mundo iba a tener una influencia en el país. A finales de esa década, 69, principios del 70, se da un fenómeno, diríamos, inesperado para todos, que es que un grupo de jóvenes que habían salido de Cuba a una temprana edad y que habían venido creciendo en Puerto Rico y en Estados Unidos, en diferentes ciudades de Estados Unidos, empiezan a ser sensibilizados por las luchas que se desarrollan en estos países, sobre todo en cuanto a la guerra contra Vietnam, en cuanto a la lucha por los derechos civiles y en cuanto a la lucha por la independencia de Puerto Rico. Eso va a provocar que unos cientos de jóvenes, no vamos a decir que mayoritariamente, pero unos cientos de jóvenes se van a vincular a estos grupos y también se van a ir radicalizando en la medida que van participando en estos grupos. Y ahí entonces que surge la figura de Carlos Muñiz como un ejemplo de joven que vino aquí con apenas 7 años y que se vinculó a los movimientos independentistas, fundamentalmente a la Juventud Independentista Universitaria y al Partido Independentista Puertorriqueño allá para principios del 72, 73, teniendo una participación muy activa, no solamente en las luchas universitarias, sino también en las luchas obreras y en la toma de terrenos, etcétera, que se desarrollaban en esa época en Puerto Rico. En ese mismo proceso de desarrollo, diríamos, espontáneo de jóvenes en diferentes sitios, se da como una especie
de reagrupamiento o de reencuentro entre muchos de ellos, que nos lleva entonces a desarrollar un proyecto que ayudara a aglutinar a esos jóvenes, y se sacan dos revistas, una que se llama Joven Cuba, que tuvo como 5 o 6 números por compañeros que residían en Nueva York fundamentalmente, que estaban muy vinculados a las luchas por la independencia de Puerto Rico, que tenía una visión más bien de trabajo comunitario en esas ciudades, y la revista Areito, que era un poco más académica, más interesada en vincularse y en conocer, más que vincularse, conocer la realidad cubana de aquel entonces, porque muchos de nosotros obviamente no pensábamos ni remotamente como pensábamos hoy, pero sí teníamos un interés de empezar a reencontrarnos con nuestro país de origen y también contrarrestar las ideas que se nos habían inculcado o que se nos habían enseñado en nuestro medio, y desarrollar una búsqueda independiente de conocer la realidad cubana. Esa revista, por supuesto, tuvo un efecto muy grande en el exilio cubano. Fue víctima de muchos ataques, sobre todo a través de los medios de comunicación, e incluso los primeros atentados terroristas contra nuestro grupo se llevaron a cabo luego de la salida de la revista Areito, sobre todo aquellos compañeros que residían en la ciudad de Miami. La revista Areito, como digo, tuvo un gran impacto en nuestras comunidades y también tuvo un gran impacto en Cuba. Los cubanos se mostraron interesados en conocer ese fenómeno que también para ellos era inesperado, y nosotros también teníamos el interés de acercarnos a Cuba en momentos en que no querían y no les interesaba ningún acercamiento con nosotros. Y entonces se dio una dinámica de búsqueda, de encuentro, hasta que va a producir en el año 77, diciembre del 77, el viaje por primera vez de un grupo de 55 jóvenes, todos salidos de Cuba, menores de edad en su momento, pero ya con 20, 21, 23 años de edad, para que visitaran Cuba y pudieran contactar directamente esas inquietudes que ellos venían acumulando a lo largo de los últimos años. En ese viaje, pues por supuesto, Carlos jugó un papel importantísimo, fue uno de los organizadores de ese grupo. Estuvo en Cuba 4 meses antes de que llegara la brigada. Ya como periodista de la revista Areito, entrevistó a uno de los principales contrarrevolucionarios cubanos que se encontraba en esos momentos en cárceles cubanas en transición a ser liberado, que se llamó Reynold González, del Movimiento Revolucionario Popular, y que tuvo también mucho impacto en el exilio, porque era la primera vez que se hacía una entrevista de esa envergadura, y por supuesto proyectó a Carlos de una forma particular en el exilio cubano. Y bueno, y en el contexto de la brigada, pues producto del nivel de experiencia organizativa que él tenía, tanto en huelgas universitarias, estudiantiles, como en huelgas obreras, fue uno de los, inclusive, de los que dirigió una de las 3 subbrigadas. La brigada estaba compuesta por 55 jóvenes. Nosotros dividimos la brigada en 3 subbrigadas. Cada brigada tenía un jefe. Una de las subbrigadas era dirigida por él. La otra era dirigida por nuestro compañero Ricardo Fraga, y una tercera por el compañero, si no me equivoco, Carlos Dávila, que venía de unas experiencias en las universidades con el Student for Democratic Society, que fue una organización juvenil norteamericana de mucha presencia política en las universidades. Y no es casualidad que tanto Ricardo Fraga como Carlos Muñiz, que dirigen 2 de las subbrigadas, sean jóvenes que fueron formados en las luchas en Puerto Rico, tanto en las universidades como en las luchas obreras, como en los diferentes movimientos políticos oficialmente, como pudo haber sido el Partido Independentista, como pudo haber sido el Movimiento Socialista por los Trabajadores, como pudo haber sido el Partido Socialista Popular.
Ese evento de la brigada del 77, al igual que el de Areito, causó una gran conmoción dentro del exilio cubano, pues esto también causó una gran conmoción dentro de Cuba, porque también en Cuba se tenía una visión totalmente diferente a la que existe hoy en día. Por ejemplo, para aquel entonces, pues todos los que se habían ido del país eran o traidores, o gusanos, o apátridas, con esa gente no había nada que hablar. Y el hecho de que nosotros fuéramos con una actitud diferente, respetuosa, de interés por conocer el proceso revolucionario, la elección de Jimmy Carter como presidente de Estados Unidos va a producir entonces una mayor apertura por parte de Cuba hacia ya no el exilio cubano, sino hacia la emigración, aunque muchos de los que van a participar en esto que se va a llamar el diálogo en el año 78, un año después de nosotros haber ido en esa brigada, ese diálogo pues va a producir entonces también otra gran apertura, donde se va a permitir por parte de las autoridades cubanas que por primera vez los cubanos que vivimos fuera de Cuba pudiéramos viajar a Cuba. Hasta ese momento todos nosotros teníamos prohibido entrar a Cuba y todos nosotros teníamos prohibido inclusive tener un pasaporte cubano. De hecho, nos anulaban el pasaporte cubano cuando abandonábamos el país. Ese diálogo que se va a hacer en el 78, en el cual Carlos no participa, no porque no tuviera mérito para participar, fueron invitados alrededor de 75 personas en una primera reunión y unos 140 y tantos en una segunda reunión, que venían inclusive de organizaciones contrarrevolucionarias, gente que había estado preso por la revolución, fueron invitados a ese evento. Había un grupito de unos 20 de los 75 que eran más o menos compañeros vinculados a la revista Areito, a la brigada Antonio Maceo, pero bueno, éramos una minoría dentro de ese conglomerado de personas invitadas. Carlos no fue invitado, como digo, no porque no tuviera mérito, sino porque él ya desde el mes de octubre, visualizando o teniendo conocimiento que esa reunión se iba a celebrar y teniendo conocimiento de que era muy posible que una de las decisiones que se tomara en esas reuniones con la comunidad cubana en el exterior era el permitir que los cubanos pudieran viajar a Cuba, además de la liberación de un gran número de presos contrarrevolucionarios en cárceles cubanas, pues ya él junto con Ricardo Fraga, que acabé de mencionar anteriormente, empezaban en Puerto Rico a partir de la experiencia que ya habíamos acumulado con la organización de la brigada Antonio Maceo, y a través de amistades, gente conocida, empezamos a contactar a cubanos que no se le exigía una preferencia política, sino sencillamente su interés de ir a ver a sus familiares. Había muchos miles de cubanos que tenían familiares a Cuba. De hecho, en ese primer año de viaje a Cuba viajaron 100.000 cubanos, que fue una cosa extraordinaria. Ya ahora viajan 500.000, 600.000. Pero bueno, en aquel momento que viajaran 100.000 en un año fue algo realmente impactante. Ese proceso de diálogo y la decisión de permitir a los cubanos viajar a Cuba va entonces a provocar una reacción violenta de las organizaciones exiliadas que existían hasta ese momento y de las organizaciones clandestinas que operaban dentro del territorio norteamericano y fuera del territorio norteamericano, y que estaban envueltas en todo aquello que yo mencioné de la guerra por los caminos del mundo, de atacar todos los objetivos que fueran afines a la revolución cubana. Y ellos interpretaban que los viajes a Cuba obviamente era una especie de traición, era una especie de ayudar a lo que ellos llamaban o le llaman el régimen castrista. Y eso entonces va a generar una serie de ataques terroristas, de colocación de bombas, inclusive a muchos de los participantes en ese diálogo, gente inclusive con dinero, con poder económico, presidentes de bancos, presidentes de empresas de cigarros, de fabricación de cigarros, gente que participó en la invasión de Playa Girón y que fueron a ese diálogo, que empezaron a ser víctimas de los ataques con el propósito de impedir que esos viajes se desarrollaban. Ya para ese momento hay una organización en particular clandestina
que se llama Frente de Liberación Nacional Cubano, que ya venía operando desde el año 73 y llevando a cabo actividades terroristas e incluso de asesinatos no solamente en Estados Unidos, sino también fuera del territorio norteamericano, en América Latina e incluso en Puerto Rico, ¿no? Sobre todo atacando objetivos como embajadas. En aquel momento o años anteriores, 74, 75, hay una serie de países en América Latina que deciden reiniciar conversaciones con Cuba para restablecer relaciones comerciales o diplomáticas, y las embajadas de esos países van a ser víctimas de atentados terroristas. En Puerto Rico, pues eso se produjo contra consulados venezolanos, consulados mexicanos, consulados argentinos, en fin, una serie de atentados que se efectuaron incluso previo al diálogo que se llevó a cabo en el 78. Carlos se convierte en un símbolo en Puerto Rico y obviamente se convierte en un objetivo de la contrarrevolución cubana para lograr impedir que esos viajes se realizaran. Como yo había mencionado anteriormente, que había descrito los vínculos entre los cubanos exiliados y el gobierno puertorriqueño y las diferentes estructuras de poder en Puerto Rico, estos grupos de exiliados, sobre todo las organizaciones vinculadas a clandestinas, vinculadas a actividades terroristas, habían también a lo largo de todos estos años desarrollado estrechas relaciones de colaboración con el aparato policíaco del país, específicamente con la División de Homicidio de San Juan y con la División de Inteligencia de Puerto Rico. Y habían estado cooperando a lo largo de todos los años 60 y 70 con estas instituciones, llegando incluso a cooperar con ellos, algunos de ellos en actividades delictivas y de carácter mafioso, además de actividades políticas. El Estado como tal, o sea, los partidos políticos existentes en el poder, tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista, mantienen estrechas relaciones con estos grupos, ya sea con los grupos de exiliados que operaban públicamente, políticamente, como también con algunos de los personajes que operaban dentro de estas organizaciones clandestinas. Para septiembre del 78, unos meses antes que se celebrara el diálogo que yo menciono en noviembre, y previendo que eso iba a ocurrir, pues también las organizaciones clandestinas de derecha se activaron en función de ir creando las condiciones para obstaculizar ese proceso que incluso todavía no se había realizado. Y ya, por ejemplo, aquí se da una reunión importante del Frente de Liberación Nacional. Claro, yo hablo de esto como si estas cosas las supiéramos en aquel momento, pero muchas de las cosas que nosotros estamos relatando son producto de las investigaciones que hemos hecho a lo largo de estos 43 años, pero que en aquel momento, por supuesto, no teníamos la menor idea de que esas cosas estaban ocurriendo. Pero bueno, aquí hay una reunión importante a finales de septiembre con la jefatura del Frente de Liberación Nacional Cubano, donde se decide empezar a reactivar actividades terroristas contra este tipo de objetivos, con este tipo de personas. Y en octubre se llevan a cabo las primeras acciones, ponen una bomba en una agencia de pasaje que se llamó Girasol, que fue la primera agencia de pasaje que llevó puertorriqueños a Cuba a partir del año 1973 aproximadamente, y contra un cubano exiliado, se llama Alberto Martínez, si no me equivoco, que tenía una agencia de publicidad que se llamaba Public Record, que se dedicaba a monitorear los medios de comunicación en el país, estar pendiente de los anuncios, etcétera, etcétera, que después fue comprada y que actualmente hoy en día existe como bajo el nombre de Public Media, que se encarga de grabar los programas de radio, televisión y dar eso como un servicio a cambio, por supuesto, de una compra económica, ¿no? A las personas interesadas
y que lo usa mucha gente en la actualidad. Pero bueno, en aquel momento era diferente, se llamaba diferente y era un señor exiliado. Después a este señor se le ocurrió la brillante idea de poner un documental sobre el cabaret Tropicana aquí en el Canal 2. Estos señores se enteraron de aquello y obviamente eso fue como un brote de histeria y le pusieron una bomba para evitar que ese documental del cabaret Tropicana, que no tiene nada que ver con política, además se podría tal vez criticar el que pusiera el documental por otras razones, no por razones políticas, esto le colocan una bomba. Y el 4 de enero del 79 nos colocan a nosotros, a Viajes Varadero, la primera bomba. Ya Carlos con Ricardo habían organizado el primer grupo de unos 90 y pico de cubanos, familias, matrimonios, hijos, nietos, que viajaron a Cuba en ese primer viaje del 22 o 21 de diciembre de 1978, que también causó una gran conmoción en Puerto Rico. Ese viaje, cuando lo sacamos de aquí del aeropuerto de Isla Verde hacia Miami y luego hacia Jamaica, pues se movilizaron los perros de la policía. Supimos después que la policía retrató a todos los cubanos que se montaron en ese avión hacia Cuba. En fin, fue un evento que causó mucha conmoción y obviamente va a provocar la primera bomba que nos van a colocar en el 4 de enero del 79. Ya para ese momento, los individuos que están vinculados a esta organización, Frente de Liberación Nacional Cubana, que como dije, tenían relaciones con la división, con algunos elementos de la división, con altos oficiales de la División de Homicidios y con oficiales de la División de Inteligencia de la Policía y con senadores y líderes políticos importantes en el Senado de Puerto Rico, pues empiezan a mover toda una conspiración que va a ir más allá de la bomba colocada el 4 de enero a Viajes Varadero, y ya se empiezan a plantear la eliminación física de Carlos Muñiz. Y entonces, en una primera instancia, hacen contacto con estos elementos de la policía, ofrecen $25,000 por el asesinato de Carlos. Eso llega, esa información, por supuesto, como digo ahorita, va a llegar muchos años después a partir de muchas otras cosas que van a estar sucediendo y que obviamente se van a ir confirmando con nuevas evidencias. Hay una declaración de un miembro de una ganga del coronel Alejo Maldonado que habla sobre ese ofrecimiento de los $25,000. Y hay una carta de Alejo Maldonado, que es el jefe más o menos de la ganga de policía que fue arrestado a partir del año 82. Es una carta que le escribe a Carlos Gallizaki, para aquel momento era secretario general del Partido Socialista Puertorriqueño. Y que le confiesa que a él le ofrecieron $25,000, y además la persona que se lo ofreció, desde el punto de vista de su opinión, llenaba todos los requisitos para haber cometido o haber participado en ese asesinato. Y también la División de Inteligencia, que no se queda atrás en esta conspiración para matar a Carlos, inicia una investigación, dirían por ahí, a profundidad sobre las actividades y la rutina de Carlos Muñiz 4 días antes de que lo asesinen, el 24 de abril. Eso también es un documento que vamos a obtener para allá, para el año 87, muchos años después. Es el agente encubierto Alejandro González Malavé, que tuvo vínculos con otra cosa que se llamó el Cerro Maravilla, el que solicita a principios de abril que se debe de investigar a Carlos Muñiz y a la agencia Viajes Varadero. Allí lo interesante de eso, además del vínculo de González Malavé, de la cosa de que se inició una investigación 4 días antes, es que luego, muy recientemente, hace 5 o 6 años, se logró entrevistar a la agente de inteligencia que hizo esa investigación, que se llama Aníbal Maldonado, y este agente le confiesa a los fiscales de la investigación que él utilizó a Julio Labatut, que es otro personaje que forma parte de la conspiración, como ayuda
para iniciar esa investigación que realiza la División de Inteligencia. También el 24 de enero, unos meses antes del asesinato, el Senado de Puerto Rico, por instancia del portavoz en ese momento de la mayoría del PNP, el senador Nicolás Noguera, aprueban una resolución el 24 de enero, ya colocada la primera bomba el 4, pero todavía no consumado el asesinato del 28, una resolución donde condenaban el diálogo, que fue el nombre que se le dio a esa reunión que se dio en noviembre del 78 con cubanos que vivían en el exterior, condenando el diálogo, condenando a Fidel Castro y condenando los viajes a Cuba. Y en cierta forma eso era lo que estábamos haciendo nosotros, porque de alguna forma habíamos participado en el diálogo y obviamente estábamos participando directamente en la organización y en la materialización de esos viajes. Y nosotros interpretamos que esa resolución que aprobó el Senado fue realmente ya el manto político, la aprobación política del estamento político del Estado en la conspiración para asesinar a Carlos Muñiz. Ya tenían los vínculos con la policía, tanto la de homicidio como la de inteligencia, y teníamos el apoyo del Senado por resolución unánime, tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista, y eso como le daba una bendición. Ellos se sentían tan poderosos, me refiero a los grupos estos terroristas contrarrevolucionarios, que usualmente por lo que uno ha leído, cuando se llevan a cabo este tipo de actividades de asesinatos de personas, de figuras políticas o lo que sea, usualmente es una cantidad pequeña la que tiende a participar en esas actividades, por un problema también de garantizar la seguridad de los participantes. Sin embargo, este es un asesinato donde participó todo el mundo. Yo les digo que esto fue como un 20 tú, donde entre los que participaron directamente, de los que conspiraron y los que encubrieron las investigaciones, pues estaríamos hablando de más de una docena de personas los que participan en todos estos eventos de conspiración para asesinarlo, porque aquí se da el caso de altos oficiales de la policía que tienen conocimiento de una conspiración para asesinarlos antes, que son amigos de los conspiradores y de los participantes, que van a tener conocimiento de lo que ocurrió posteriormente y sin embargo no actuaron. Eso sin contar el Departamento de Justicia de Puerto Rico, que en ese momento hay que señalar también que Carlos también se da en el contexto de los hechos del Cerro Maravilla, que es otro evento donde asesinan a sangre fría a dos jóvenes puertorriqueños en julio del 78, y las autoridades están envueltas en un profundo encubrimiento durante todos esos años, prácticamente hasta el año 84, de los sucesos del Cerro Maravilla, de los cuales nosotros también vamos a ser parte de ese encubrimiento, porque realmente es a partir de que se descubre cómo la policía asesinó a los muchachos en el Cerro Maravilla en el 84, es que nosotros empezamos a avanzar en los primeros pasos para esclarecer y poder exigir al Estado una investigación a profundidad sobre el asesinato de Carlos Muñiz, la cual, por supuesto, podríamos hablar en otros momentos de las diferentes etapas. De todas maneras, en estos libros, que son la versión puertorriqueña primera, que ya está en su 4ª edición, y la versión cubana, que se editó en el año 2018, de unas 400 páginas, escrito por el profesor Jesús Arbolella, junto con Ricardo Fraga del Valle y mi persona, pueden encontrar una profundización y más elementos de lo que nosotros hemos podido esbozar en este corto tiempo.